Hola, buenas tardes. Esperamos un segundillo y tenemos a todo el mundo sentado. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Carlos. Mi misión hoy es presentar a dos personalidades del mundo de la educación, a Álvaro Bilbao y a Carles Capdevila, a los que entiendo ya conocíais previamente a venir hoy aquí, porque si no, no habríais venido, entiendo. Para Torrelodones hoy es un día importante porque no sé si es habitual, pero bueno, 450 butacas llenas para venir a escuchar hablar de educación. Y eso, no sé, no pasa todos los días. Es ilusionante y yo creo que es esperanzador. Tener a Álvaro y a Carles hoy, esta tarde, para que nos cuenten sus cosas y que podamos escucharles en directo, ¿no?, en persona, pues es realmente importante. Me gustaría presentarles. Bueno, hace un par de años vino Francesco Tonucci y también teníamos nuestras dudas de qué pasaría en este teatro y también se llenó. Esto quiere decir que la educación tiene su público y quiere decir que si sois los mismos que vinisteis a ver a Tonucci y las mismas, el público sois vosotras y vosotros. Independientemente de esto, como seguro que no estabais todos en aquella conferencia, fue realmente mágico escuchar a Tonucci durante un tiempo, tranquilamente aquí sentado, a hablarnos de su pedagogía. Y yo creo que lo que va a pasar hoy, que son 3/4 de hora más o menos de Álvaro, más el tiempo que Carles le quiera dedicar, pues yo creo que también va a ser bastante mágico poder escucharles. En Torrelodones estamos haciendo desde hace un poco más de un año un plan de infancia. Esto lo cuento porque esta conferencia está en el contexto de este plan. Es un plan de infancia. Bueno, en este plan de infancia está participando mucha gente de nuestro ayuntamiento, muchos técnicos y técnicas de muchas concejalías. Urbanismo, medio ambiente, cultura, servicios sociales, deporte, juventud y, por supuesto, educación. Me había propuesto no decir la palabra transversal, pero es verdad que estamos intentando impregnar todas las acciones hacia la infancia atravesadas por la educación, porque la educación es transversal al final, ¿no? Y bueno, creo que estamos en una buena línea. El plan en junio se presentará y creo que es un plan muy elaborado, muy trabajado, y confío en que eso nos ayude para que en los próximos años Torrelodones sea un lugar distinguido porque tiene un plan de infancia y porque lo saca adelante. Vamos a empezar ya con la conferencia de Álvaro para que empiece a ver cosas interesantes sobre este escenario. Álvaro Bilbao, para quienes no le conocéis, él es neuropsicólogo y psicoterapeuta. Se doctoró en Psicología de la Salud por la Universidad de Deusto y después, bueno, esto lo hizo después de haberse formado como neuropsicólogo en el Hospital Johns Hopkins y en otros hospitales del mundo, de todo el mundo, porque sería largo contarlo, ¿no? Esto lo hace en su vida real, o sea, a tiempo real, él es esto. Y luego tiene una vida paralela, que es la que yo conozco un poco, que consiste en que es además parte de una familia con pues, madre, padre y unas criaturas a las que lleva a dos centros escolares de aquí de Torrelodones, una escuela infantil 06 y un colegio público. Es decir, que es una persona que conoce también nuestro entorno, nuestro ambiente y muy bien lo que estamos haciendo, seguro que muy bien, con nuestras criaturas. En fin, yo ya me callo, dejamos a Álvaro. Sí que me gustaría que le recibiésemos con un aplauso por haber aceptado venir aquí a Torrelodones a soltar su speech. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un placer estar hoy aquí porque, como bien ha dicho Carlos, pues vivimos en Torrelodones. Hace más o menos un poquito más de 6 años, pues mi mujer y yo estábamos embarazados, más ella que yo, pero estábamos buscando un sitio pues cerca de Madrid, que era donde yo trabajaba y donde ella también, en el que pues poder criar a nuestros hijos y poder pues tener una vida pues como la que siempre habíamos soñado. Y buscando y visitando distintos sitios,
pues dio la casualidad de que nos fijamos muchas veces en Torrelodones y al final pues acabamos viviendo aquí. Creo que ha sido un gran acierto porque me parece un lugar fantástico para educar y criar a nuestros hijos, y así lo hemos ido comprobando, no solamente pues, por la calidad de los colegios, sino pues, por los entornos verdes y por los amigos que nos hemos ido encontrando pues, durante el camino, ¿no? De lo que os voy a hablar hoy es de lo que yo llamo el ABC del cerebro para padres y de cómo podéis ayudar a vuestros hijos a cuidar su cerebro. Y un poco la idea de todo esto, voy a ver si esto... Vale. Un poco la idea de todo esto nace de que si preguntamos a cualquiera de vuestros hijos qué es lo que tienen que hacer para cuidar sus dientes, seguro que todos ellos nos dirían, sin ningún tipo de duda, bueno, pues que lo más importante es cepillarse los dientes 3 veces al día. Es algo que saben los padres, es algo que saben los hijos, y sin embargo, cuando preguntamos a esos mismos padres y a esos mismos hijos qué es lo que pueden hacer para cuidar el cerebro, la mayoría de ellos pues, no saben darnos una respuesta. Y esto es algo importante porque, a diferencia de los dientes, que se caen cuando tenemos aproximadamente 6, 7 años y luego vuelven a salir, y que si se nos caen cuando somos un poquito más mayores, bueno, pues podemos reemplazar pues, con unas piezas dentales, con unas prótesis. El cerebro es un órgano único y además es un órgano, que me disculpen los dentistas, más importante que los dientes, porque es lo que nos hace ser quienes somos y los que nos permiten alcanzar nuestras metas y ser felices, algo que casi todos vosotros queréis para vuestros hijos. A pesar de ello, sabemos muy poco acerca de cómo cuidar su cerebro, y es especialmente importante porque las neuronas que tienen vuestros hijos a día de hoy son las mismas neuronas que tendrán cuando tengan 20, 30, 60, 80, 90 años. Si os pregunto a cualquiera de vosotros, bueno, pues cuál es la primera palabra que escribieron vuestros hijos, estoy seguro de que la mayoría de vosotros diríais que su nombre, el nombre de cada uno de vuestros hijos, es la primera palabra que aprendió a escribir. Y curiosamente, cuando vuestros hijos tengan 90 o 100 años, que es muy posible que alcancen esa edad, las mismas neuronas con las que aprendió a escribir su nombre cuando tenía 3, 4 o 5 serán las que tendrá que utilizar para escribir su nombre. Por lo tanto, son unas neuronas muy importantes que es importante que sepamos proteger. Bueno, un poco lo que os voy a contar es una mezcla entre los 2 últimos libros que he escrito. Uno de ellos trata sobre el cuidado del cerebro pues para adultos, para mayores, y el otro de ellos sobre el cerebro de los niños, para padres. Y bueno, como os decía, yo creo que la parte más importante de mi currículum, la verdad es que siempre enseño esta diapositiva y nunca nadie conoce a estos niños, pero aquí hay gente que sí que les conoce pues porque los habéis tenido en clase, son compañeros de vuestros hijos, etc. Bueno, ahí tenéis a nuestros 3 hijos en la bañera. Y bueno, yo diría que mi vida real son los niños y que mi vida paralela pues es lo de ir a trabajar y de hacer otras muchas cosas, porque lo que más me gusta es estar con los niños. Bueno, vamos a empezar con lo que yo llamo el ABC del cerebro para padres. Las 3 ideas básicas que todos los padres podéis conocer y que os van a ayudar mucho en vuestra labor de educar a vuestros hijos. ¿Y por qué creo que estas ideas básicas os van a ayudar? Pues bueno, en primer lugar porque en mi experiencia como padre y neuropsicólogo me he encontrado, como todos vosotros, muchas veces ante dudas, situaciones que no sabía resolver o situaciones que me creaban cierta incertidumbre. Y lo que he descubierto es que referirme a unas pocas ideas básicas acerca del cerebro pues me han ayudado mucho a saber qué era lo que tenía que hacer en cada momento o cómo podía guiar esa educación de mis hijos. Creo, sinceramente, que vivimos un tiempo en el que se habla mucho del cerebro y en realidad la sensación que yo tengo, por lo menos mi experiencia personal, es que sé muy pocas cosas acerca del cerebro. Los científicos sabemos todavía muy pocas cosas acerca del cerebro y, por lo tanto, bueno, pues también está bien saber que ni siquiera los neurocientíficos tienen todo claro acerca del cerebro. Con unas nociones básicas yo creo que son suficientes para que casi todos los padres sepan qué pueden hacer con los hijos en determinadas situaciones. La primera idea que os quería transmitir es que el cerebro son conexiones. Cuando hablamos de educación y preguntamos a un pedagogo qué es educar a un hijo, pues seguramente que nos dirá que es aportarle valores, aportarle conocimientos, etc. Si preguntamos a un neuropsicólogo, posiblemente os dirá, bueno, pues que educar es ayudar a nuestros hijos a crear conexiones útiles en el cerebro. Fijaros, cada vez que un niño tiene una idea, por ejemplo, buscar en una caja que ha encontrado en la cocina, y resulta que cuando abre esa caja se encuentra pues una galleta, lo que ocurre en su cerebro es que aparece una conexión.
Cada vez que un niño o un adulto aprende algo, aparece una conexión en su cerebro. En realidad no aparece una, aparecen muchas, pero lo importante que quiero que sepáis es que cada vez que aprendemos algo, aparecen nuevas conexiones en el cerebro, de tal manera que nuestro cerebro se va enriqueciendo. De la misma manera, cada vez que enseñamos al niño algo que no es adecuado que haga, como por ejemplo, pues le decimos, pues va a pegar a su hermanito porque quiere robarle esa galleta que su hermano ha encontrado en la caja, y nosotros le decimos no, y no le dejamos que llegue a pegar a su hermanito, también estamos evitando que se creen conexiones que no son tan beneficiosas para el desarrollo. Y en ese sentido, cuando conseguimos que nuestro hijo aprenda que no debe pegar para conseguir lo que quiere, lo que estamos haciendo es evitar que aparezcan esas conexiones. Estas dos ideas sencillas, bueno, pues pueden parecer bastante sencillas, pero son muy importantes. Si evitamos que el niño aprenda a hacer cosas que no son beneficiosas para él y a la vez le ayudamos a que aprenda cosas que son buenas o que creemos que son buenas para su futuro, estaremos haciendo mucho para su educación. Y en ese sentido, es importante que sepáis que lo que diferencia a un niño inteligente de otro, pues un poquito menos inteligente, no son la cantidad de neuronas que tiene en su cerebro, sino el número de conexiones que las entrelazan. Y en ese sentido, lo que podéis ver aquí a vuestra izquierda es un corte de una zona del cerebro de un niño recién nacido. La siguiente corte que veis es un corte de un niño de 1 mes, el siguiente de 6 meses y el último de un niño de 2 años. Si os fijáis, no hay mucha diferencia en cuanto a la cantidad de neuronas, que son esos puntitos negros que veis en la diapositiva, pero lo que sí que aparecen son muchas ramificaciones. En realidad, la cantidad de neuronas que tiene un bebé de 1 mes y las que tiene un adulto de 20 años son casi las mismas. Y lo que diferencia la inteligencia de uno y la inteligencia de otro es la cantidad de conexiones que aparecen entre sí. Lo que diferencia a un niño que tiene talento matemático de un niño que no lo tiene, o de un niño que tiene talento musical de otro que no lo tiene, no son cuántas neuronas tienen en las zonas específicas de la música o de la matemática, sino cómo de bien están entrelazadas entre sí. Y cada uno de vosotros, cada vez que ayuda a vuestro hijo a relacionar ideas, cada vez que ayuda a vuestro hijo a que le guste la lectura simplemente tumbándoos con él cuando está leyendo, cada vez que ayudáis a vuestro hijo a descubrir algo nuevo, estáis favoreciendo que aparezcan relaciones o conexiones interesantes en su cerebro para su educación, porque sabemos que leer, que tener curiosidad, pues son cosas buenas. La segunda cosa que os quería transmitir es que el ser humano no tiene un cerebro, como todos creemos, sino que tiene 3 cerebros. Los seres humanos tenemos 3 cerebros que se agrupan o que se agolpan en uno solo, pero en realidad sabemos que esos cerebros no son, o ese cerebro no es un cerebro unitario, sino que son 3 cerebros distintos. Y esto es así porque el cerebro del ser humano no es un cerebro distinto al que podemos haber heredado de nuestros antepasados, sino que únicamente lo que hemos hecho ha sido incorporar partes nuevas. Y en ese sentido, esto que estáis viendo aquí sería el cerebro completo. Los 3 colores diferencian los 3 cerebros, y en ese cerebro completo lo primero que nos vamos a fijar es en la parte roja, y esa parte roja es lo que llamamos el cerebro primitivo o el cerebro de reptil. Justo este domingo estaba viendo un documental de animales con mi hijo y decían que este cerebro primitivo o cerebro de reptil es el que, bueno, sabemos que es el que compartimos con los cocodrilos, y en el documental decían que el cerebro de un cocodrilo es más pequeño que su ojo. Es decir, que es un cerebro realmente pequeño. En el ser humano es un poco más grande, pero lo interesante de este cerebro primitivo es que cumple 5 funciones básicas. La primera de ellas sería regular el sueño y el descanso. La segunda de ellas sería regular la temperatura, es decir, el cocodrilo se va a meter en el agua, va a salir en función de si tiene frío o si tiene calor. La tercera de ellas sería la alimentación. El cocodrilo va a poder moverse si tiene hambre y quiere cazar algo, y no se moverá si está satisfecho. La cuarta de ellas sería la reproducción, y la quinta de ellas sería evitar el dolor. Esas son las funciones de este cerebro primitivo, y curiosamente son funciones que siguen presentes en todos nosotros. Todos nosotros tenemos necesidad de dormir, de alimentarnos, y posiblemente estas necesidades primitivas son las más importantes en nuestra especie, igual que en la del resto de los animales. Después de ese cerebro de reptil pasamos a lo que llamamos el cerebro emocional. Este cerebro lo hemos heredado de los mamíferos, y al igual que para ellos, a nosotros lo que nos sirve este cerebro es para
evitar aquellas cosas que nos producen desagrado, aquellas cosas que no nos gustan, y para intentar conseguir más de aquello que sí nos gusta o que nos produce agrado. En ese sentido, todos vosotros, cuando, pues los que vayáis a un trabajo, a una oficina en la que haya unos ascensores, pues vuestro cerebro emocional hará que vayáis más deprisa cuando veis a alguien que os apetece, que os gusta, que os cae bien y que os apetece subir con él en el ascensor, y cuando veis a alguien que no os gusta y no os cae bien, pues tendéis a disminuir el paso, intentar ver si la puerta se cierra antes de que lleguéis. Esta es la función básica del cerebro emocional, buscar más de lo que nos gusta y evitar aquellas personas o aquellas situaciones que no nos gustan. El siguiente cerebro sería el cerebro racional. Es el que todos identificamos como el cerebro. Es esa parte arrugada que se retuerce sobre sí misma y que identificamos como un órgano frío y racional. Y efectivamente es una parte del cerebro más lógica, más analítica. Ahí os puedo decir que el hemisferio derecho es más intuitivo, es un hemisferio más emocional, mientras que el cerebro izquierdo es más lógico, es más racional. Pero esta parte del cerebro lo que acumula son un montón de herramientas, como puede ser el lenguaje, como puede ser la creatividad, como puede ser el pensamiento matemático, como puede ser la capacidad de lógica o de resolver problemas, que sirven a las otras partes del cerebro para ser más eficientes. Como sé que puede ser un poquito difícil de entender, os voy a contar un ejemplo que yo creo que todos vosotros vais a entender a la perfección. Hace más o menos 3 años, el abuelo de nuestros hijos le invitó a nuestro hijo Diego a pasar una noche en su casa. Le hacía ilusión, Diego nunca había dormido en su casa y le había invitado para que pasara la noche con él. Cuando se lo dijimos a nuestro hijo estaba muy ilusionado porque nunca había dormido en casa del abuelo y sabía que ahí había muchos juguetes que a él le gustaban y con los que no podía jugar habitualmente. Entonces el niño se pasó todo el día nervioso, saltando, porque cuando el cerebro emocional está contento, en el caso de un niño, hace que todo su cuerpo salte. Y cuando está triste, el niño se ve abatido con todo su cuerpo, porque es la parte del cerebro que manda. Se pasó todo el día contento pensando en esos juguetes con los que iba a jugar. Llegamos a casa del abuelo, llegamos un poquito tarde, así que el abuelo le puso la cena y le dijo enseguida que era hora de dormir. Y al día siguiente llamamos al abuelo a ver qué tal había ido y nos contó lo siguiente. Dice, mira, pues Diego, muy bien, cuando lo dejaste y se quedó tranquilo, me dijo que quería jugar con los juguetes, yo le dije que, que estaba ya la cena puesta, que teníamos que cenar, que era un poquito tarde, se cenó toda la cena, volví a preguntar por los juguetes, le pusimos el pijama, se fue a la cama y nada, hasta ahí todo bien. Y entonces al día siguiente, a las 6:30 de la mañana, yo escucho unos ruidos en el salón y digo, coño, dice, este es Diego. Me levanté, fui al salón y me encontré a Diego con todos los juguetes tirados en el suelo del salón y dije, esto no puede ser. Así que me inventé una excusa y le dije, Diego, ha llamado la policía y me ha dicho que hasta que no sea de día no se puede jugar. Y Diego le miró y le contestó, a mí me han llamado los bomberos y me han dicho que sí. Bueno, es bien sabido por todos los padres que para un niño un bombero manda más que la policía. El abuelo también lo sabía y entonces, lógicamente, hizo lo que hemos hecho todos como padres muchas veces. Echarnos en el sofá, coger una manta y esperar hasta que fuera de día para desayunar. Lo curioso de esta historia es que ilustra muy bien por los 3 componentes del cerebro. Vemos cómo el niño llevado por su cerebro emocional se despierta antes de su hora habitual, porque Diego se despertaba pronto, pero no a las 6:30 de la mañana, y en ese momento el abuelo, utilizando su cerebro racional, se inventa una historia, se inventa una excusa, que es la del policía. Curiosamente, Diego, llevado por su cerebro emocional otra vez, se inventa una excusa mejor y convence al abuelo de que eso no era así. Pero lo más curioso de todo es que lo que motivaba al abuelo, en primer lugar, no era ni su cerebro racional ni su cerebro emocional, sino simplemente su cerebro de cocodrilo, que le decía que tenía que dormir un poquito más. En el cerebro de todos vuestros hijos están estos 3 cerebros que les van diciendo lo que tienen que hacer. Cuando estamos con un niño muy pequeño, con un niño de 1 año, cuando llora va a necesitar 4 de las 5 cosas, porque los niños de 1 año no se reproducen, entonces, serían básicamente dormir y descansar, evitar el dolor, alimentarse
y pues, el tema de la temperatura, que tiene un poquito de frío. Normalmente lo que suele pasar es que tienen calor porque los llevamos con mucha ropa, pero pueden ser una de esas 4 cosas. Y en ese sentido, bueno, pues cuando el niño llega a casa tarde porque ha estado en un cumpleaños, porque hemos estado en casa de los abuelos, etcétera, y es un niño de esta edad y llega llorando, y la madre dice, vamos a cenar un poco, y el niño sigue llorando, pues es posiblemente porque necesita otra cosa, que su cerebro de cocodrilo le está pidiendo otra cosa, que si es tarde suele ser pues, que el niño necesita dormir. Y en ese sentido esta parte del cerebro es, pues bueno, pues como los terroristas, que es mejor no negociar con ellos porque solamente escuchan sus necesidades auténticas, que son esas 4 que os he dicho. Un poquito más adelante, pues cuando el niño se va desarrollando, tiene esa parte del cerebro emocional que domina todo su cuerpo, y en este sentido, pues los niños, cuando en muchos casos lloran, cuando están desilusionados, bueno, pues podemos utilizar la empatía, que activa unas zonas del cerebro pues, que ayudan a regular ese descontrol emocional y ayudan a calmarle. Y de la misma manera, cuando el niño pues igual está frustrado porque bueno, pues hay algo que quería, tenía una idea, tenía un plan que no consigue realizar, bueno, pues podemos hablar con él, podemos darle razones lógicas, pero también podemos siempre ayudarnos de los otros cerebros, porque cuando el niño pues tiene una desilusión, hay algo que quiere y no puede conseguir, o cuando tenía una idea en la cabeza y no es capaz de lograrla, también le va a venir bien que utilicemos nuestra empatía, ya que, como veis, los cerebros se comunican entre sí y pueden tanto despertar a un niño como hacer a un abuelo contar una mentirijilla a su nieto. La tercera cosa que os quería transmitir es que el cerebro funciona gracias a los neurotransmisores y las hormonas. Y en este sentido, sí que podemos decir que hay ciertas diferencias entre el cerebro de un niño y el cerebro de una niña. Todos los que estamos aquí, cuando estábamos en el vientre materno, bueno, pues comenzamos nuestra andadura en la vida, dentro del vientre, con un cerebro femenino. Y no es hasta el 4.º mes de gestación, cuando aparecen los testículos en el caso de los varones, que empiezan esos testículos a segregar testosterona, y es cuando cambian parte de la morfología y parte del funcionamiento del cerebro, haciendo que seamos diferentes tanto niños como niñas. Y en este sentido, bueno, pues sabemos que hay ciertas diferencias que se mantienen en la infancia y en la vida adulta y que hay veces que podemos tener en cuenta. Una de aquellas cosas que hace diferentes el cerebro del hombre y de la mujer podría ser la capacidad para resistir el dolor. Hay muchos estudios que hablan de cómo las mujeres tenéis una mayor capacidad para resistir pues, ese dolor. Hace poco me mandaron un WhatsApp, que no sé si será científico o no, pero decía algo así, me pareció muy interesante. Dice que durante el parto el dolor es tan intenso que la mujer puede llegar a imaginar cómo se siente un hombre que tiene fiebre. Este WhatsApp me llegó justo hace un mes, que estaba yo en casa con fiebre. Le había jurado a mi mujer, se lo estaba diciendo, está aquí presente, no voy a volver a dar ninguna conferencia, no voy a escribir ningún libro, no creo que salga de esta. Y mi mujer, que había estado con los niños para arriba, para abajo, me miraba con cara de asombro, diciendo, pobre hombre. Bueno, curiosamente, no solamente en la resistencia al dolor aparecen estas diferencias, sino que también sabemos que aparecen diferencias en el uso del lenguaje. Las mujeres tenéis hasta 200 millones de neuronas más en el lado izquierdo del cerebro, en el hemisferio izquierdo, justo en las partes que se dedican a controlar el lenguaje, y eso hace pues, que tengáis un lenguaje más rico. ¿Vale? Esta mañana justo estaba revisando una prueba en la que se le pide a la gente que diga palabras con la F, y mientras que lo normal para una persona pues de unos 40 años es decir unas 17 palabras con la F si es un hombre, pues para la mujer lo normal es decir casi 20, es decir que tenéis mayor fluidez verbal, tenéis mayor capacidad para utilizar el lenguaje, pero esto también hace que aparezcan ciertas diferencias en cuanto a los contenidos del lenguaje. Por ejemplo, en la semántica, que es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Cuando un hombre dice la palabra nada, por poner un ejemplo, pues en muchos casos lo que quiere decir la palabra nada es nada de nada. Pues, ¿qué te pasa? Pues nada, tenemos la mente vacía, no se nos ocurre nada, y es que no estás pensando en nada. Sin embargo, cuando ese mismo hombre le pregunta a su mujer, ¿qué te pasa? Y la mujer le dice, nada. Bueno, pues es muy probable que ese hombre esté metido en un pequeño lío y tenga que escuchar muchos nadas antes de escuchar la verdadera razón de la cara de su mujer. En segundo lugar, tenemos diferencias en cuanto a la gramática. Todo esto parece broma, pero está así demostrado.
Y en cuanto a la gramática, también aparecen ciertas diferencias. Bueno, pues por ejemplo, un hombre puede estar escuchando a su mujer, decir, sí, de verdad, por teléfono, hablando con una persona, sí, de verdad, no me lo creo, sí, pero me estás hablando en serio, y eso seguir durante 10, durante 15 minutos, y cuando le pregunta qué ha pasado, sobre todo lo preguntamos por educación, porque muchas veces no queremos saber, bueno, pues lo que le puede contar su mujer es que a María, que es la hermana de la cuñada de Juana, que es mi compañera de trabajo, pues parece que al final le van a operar de juanetes. Y dices, pues habéis estado 20 minutos hablando de esto y parece un poco incomprensible. Y sin embargo, al hombre puede recibir una llamada, estar un minuto o menos en la cocina, volver al salón y decir, ¿quién te ha llamado? Pedro. Y dice, ¿han tenido el niño? Y dice, sí. Y dice, ¿cuánto ha pesado? No lo sé. ¿Cuánto medía? No lo sé. ¿Ha ido bien el parto? No sé, no he preguntado. ¿Es niño o niña? Y dice, no sé, es un bebé, tampoco... Bueno. Y también aparecen diferencias en cuanto a la pragmática. Y en ese sentido, pues puede pasar que cuando las mujeres escuchéis un hombre decir, pues la exclamación de, ay, puede ir seguido de la frase, qué a gusto estoy, o qué bien me ha salido esto, y cuando los hombres escuchemos a una mujer decir la exclamación, ay, venga seguido por un, ay, eres idiota. Son pequeñas diferencias que aparecen. Sin embargo, estas diferencias, y esto es lo importante que os quería transmitir, no son diferencias universales. No aparecen en todos los hombres y en todas las mujeres. No quiere decir que todas las mujeres que estéis aquí, bueno, pues tendáis a hablar más por teléfono de los juanetes de vuestra amiga y vuestro marido sea una persona que no sea capaz de, pues, de articular 4 palabras seguidas. Yo creo que un buen ejemplo es Carles y yo, que vamos a estar aquí hablando un buen rato sin parar. Y en casa yo también hablo mucho cuando me da. Pero esas diferencias no ocurren en todos los casos. No todos los niños pues, son mejores jugando al fútbol y todas las mujeres pues, bueno, pues pueden tener una mayor capacidad verbal, sino que son diferencias, igual que las hay entre niñas y niños, las hay entre un niño y otro niño, entre una niña y otra niña y entre un hermano y otro hermano. Así, por ejemplo, mientras que nuestro hijo el mayor, cuando tenía 3 años y medio, era capaz de saberse el nombre de 25 dinosaurios distintos, desde el estegosauro hasta el pterodáctilo, pasando por otros 24 que yo no me acuerdo. Nuestra hija, bueno, pues cuando ve a este señor, que le gustan mucho las películas de Star Wars, que ha visto trocitos de películas que le dejamos ver, pero le encanta, lleva pues más o menos va a cumplir ahora 4 años y lleva un buen tiempo viendo películas, se sabe a la perfección lo que va a pasar, etc. Bueno, pues nuestra hija no tiene esa misma capacidad para el lenguaje. Cuando ha ido con el colegio pues al pantano que está aquí cerca, en el pueblo de Guadarrama, cuando vuelve a casa nos dice que está en el pueblo de Guarradama, que siempre decimos que no lo diga así porque no suena muy bien, y está convencida que este señor pues se llama Die Verde. Es un convencimiento que ella tiene, se lo he explicado muchas veces, pero ella sigue diciendo Darth Vader, pues que suena mucho a cumpleaños, y curiosamente, aunque puede que no esté al mismo nivel que estaba su hermano con la misma edad, con este tema de las palabras, pues es una niña que es una atleta, que es súper ágil, que salta, que ahora está yendo a clases de baile, que se lo pasa muy bien, pues haciendo cosas con su cuerpo que le divierten y que le permiten explorar el mundo de otra manera. Y además, curiosamente, dentro de 2 días es su cumpleaños, así que aprovechando las banderitas, pues felicidades, ¿no? Bueno, ahora de lo que os voy a hablar, ya que sabéis estas 3 ideas básicas acerca del cerebro, es de la salud cerebral, de cómo podéis ayudar a vuestros hijos a cuidar su cerebro para que puedan vivir pues, con un cerebro saludable durante muchos años. Y esto es importante por varios motivos. Ya os he dicho antes que las neuronas con las que escriben su nombre hoy van a ser las mismas con las que escribirán su nombre dentro de pues, 80 o incluso 90 años. Pero también es importante que sepáis otro dato pues, que llevo pues, contando a los medios de comunicación mucho tiempo y que es un tema que me interesa mucho. Y es el tema del envejecimiento de la población y de la prevalencia de enfermedades como el Alzheimer. Esta sería la gráfica y más o menos en este punto podríais ver la cantidad de personas pues, que en Estados Unidos tienen Alzheimer en el año 2015 o 2016 y si nos vamos a este otro extremo veréis la cantidad de personas que tendrán Alzheimer en el año 2100. Justo cuando vuestros hijos pues, cumplan aproximadamente 90, 80 y tantos años de edad.
Y curiosamente esta es una gráfica importante porque sabemos que a medida que nos hacemos mayores, a medida que somos capaces de vivir más años, también tenemos más riesgo de desarrollar ciertas enfermedades como el Alzheimer o los ictus. Y a la vez sabemos que ciertos hábitos y estilos de vida nos pueden ayudar y mucho a prevenir estas enfermedades. Por ejemplo, los ictus, que durante el año 2014 fueron la primera causa de muerte entre mujeres en España y que durante el año 2015 han sido la primera causa de muerte tanto en mujeres como en hombres, pues resulta que se pueden prevenir en un 80% de los casos. Y lo único que hace falta para prevenirlos es seguir unas pocas pautas básicas muy similares a las que pueden ser las del cepillado de dientes. En algunos casos más fáciles porque no os hace falta ninguna tecnología como puede ser un cepillo o una pasta de dientes. Y os voy a hablar un poco de esas cosas. Esta es otra gráfica que nos tiene que tener a todos impactados y que creo que debería estar en la primera portada o en la portada de todos los periódicos día tras día, y es el número de recetas que se expidieron para déficit de atención en Inglaterra desde el año 2000, que fueron 269.000, hasta el año 2012, que fueron 1 millón. 4 veces más. En Estados Unidos se ha multiplicado por 7 el número de niños que toman medicación por déficit de atención. En un país como España, sabiendo que como mucho el 4% de los niños tiene déficit de atención, esa es la estadística más demoledora que nos dan los científicos, es decir, que el máximo número de niños que puede tener déficit de atención en un momento dado puede ser el 4%, la realidad es que 1 de cada 10 niños tomará medicación para el déficit de atención durante su edad escolar. Y eso tiene que ver, bueno, pues con que ahora se diagnostica más que antes, se detecta antes, parece que también tiene que ver, bueno, pues con que en algunos casos lo diagnosticamos sin ser totalmente necesario. También tiene que ver con que muchos padres tienen menos paciencia y lo que quieren esos padres es que su hijo se comporte bien en todo momento. También con que no entendemos que haya un niño que sepa decir los dinosaurios y que otro niño pues, que le dé más por bailar, que son cosas distintas. Es decir, que tenemos menos capacidad para aceptar la diversidad de nuestros hijos y menos paciencia para con ellos. Y vamos a hablar de esa paciencia ahora en unos momentos. Y es importante que demos esta charla ahora y no dentro de 50 años, cuando vuestros hijos estén cerca de la de jubilarse, porque los hábitos más importantes para el cuidado del cerebro y para la salud cerebral se aprenden durante la infancia. De poco va a servir que vuestros hijos lean un libro pues cuando tengan 35, 50 o 60 años. Los hábitos de los que os voy a hablar lo van a aprender de vosotros, lo van a aprender de lo que vosotros hagáis, no cuando tengan ellos 20 años y vosotros 60, sino lo que hagáis vosotros cuando ellos tienen 2, 3, 4, 5 años y vosotros 30 y tantos o 40. Estas son 5 o 6 de las áreas clave del cuidado del cerebro y la primera de todas sería el afecto. Fijaros, si preguntamos a nuestros abuelos, seguramente nos dirían que a los niños hay que educarles con mano dura. De hecho, muchos de nuestros padres fueron educados de una manera muy distinta a la que vosotros estáis educando a vuestros hijos. Y eso es porque antiguamente se pensaba que lo más importante era forjar el carácter de nuestros hijos, hacerles que fueran personas duras y resistentes. Y sin embargo, llegó un psicólogo en la década de los 60 que se llamaba Harry Harlow y que en la Universidad de Wisconsin lo que hizo fue estudiar a los bebés monos y lo que le interesaba estudiar de esos bebés monos era cómo aprendían. Como todo buen investigador, para saber cómo aprendían esos monos, lo que hizo fue poner a todos esos bebés monos en las mismas condiciones. Les hizo unas jaulas exactamente iguales, les daba de comer exactamente a las mismas horas, procuraba que tuvieran las mismas horas de luz y de oscuridad, y para evitar factores extraños, una cosa que tuvo que hacer fue separar a todos esos bebés monos de sus madres. Separó a todos esos bebés monos de sus madres porque unas madres pasaban más tiempo quitándole los piojos, otras madres pues dedicaban más tiempo a darles el pecho, es decir, que había variables extrañas que no se podían controlar experimentalmente. Y lo que ocurrió cuando separó esos monos de sus mamás es que no pudo realizar el experimento. Y no pudo realizar el experimento porque 1/3 de esos monos se acurrucaron en una esquina de la jaula, como estáis viendo en la foto, otro 1/3 de los monos se volvió tremendamente agresivo y subía por las paredes de la jaula, intentaba morder a los cuidadores que le daban de comer, y otro 1/3 de los monos directamente falleció. Los investigadores creen que murieron de pena. Y desde ese momento, Harry Harlow dedicó a estudiar a estos monos, intentar ver la importancia del apego, creo que todos vosotros conocéis la palabra apego y la importancia del apego en la educación de nuestros hijos, bueno, pues en esos monos. Y una de las cosas que encontró es que simplemente facilitando a esos monos una mamá de peluche,
los monos sobrevivían en el 100% de los casos. Si tenían algo peludito, algo calentito a lo que agarrarse, esos monos ya no se sentían tan desolados, no se sentían tan desconsolados y, por lo tanto, eran capaces de coger fuerza para ir haciendo las distintas cosas que tenían que hacer. Los vídeos de los experimentos de Harry y Harlow los podéis encontrar en Internet, son muy interesantes, y uno de los que más me gusta es un experimento en el que a un mono le sueltan dentro de una jaula muy grande, una jaula que tiene muchas cosas con las que podría jugar, pero no tiene ninguna mamá, ni de verdad ni de peluche. Los monos que se soltaban en esas condiciones, como era un lugar extraño que no conocían, se arrinconaban en un lugar de la jaula y no hacían nada más. Curiosamente, cuando se introducía una pequeña mamá de peluche, los monos entraban corriendo a por la mamá, se abrazaban a ella y, curiosamente, después de 1 o 2 minutos, todos los monos bajaban del regazo de su madre y se ponían a jugar y a explorar con los objetos. Es decir, que el afecto otorga confianza. Yo creo que eso es algo que ya sabéis. Pero, curiosamente, nos hemos ido muchas veces al otro extremo. Y cuando nuestro hijo tiene que pasar por una situación difícil, puede ocurrir, o lo que suele ocurrir son 2 cosas. En primer lugar, lo que va a ocurrir, como veis aquí a vuestra izquierda, es que se va a activar la amígdala, que es una parte del cerebro que nos hace sentir miedo. Miedo ante lo desconocido, miedo ante lo que puede ser difícil, miedo ante lo que nos puede provocar daños. Y en segundo lugar, se activa lo que llamamos la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que nos ayuda a afrontar esos miedos, que nos ayuda a afrontar esas situaciones difíciles y que combate con la amígdala, con la parte del miedo o de la inseguridad, para tomar el control, para decir, tienes miedo, pero lo podemos superar. Curiosamente, ahora se habla mucho de las madres helicóptero, de los padres y madres sobreprotectores, y ha salido justo en diciembre un estudio de una universidad en Japón en el que una investigadora demuestra por primera vez que cuando nos pasamos en el afecto, cuando nos pasamos de frenada, cuando sobrevolamos la vida de nuestros hijos con demasiada frecuencia, lo que ocurre es que el papel que está haciendo la madre es el papel del lóbulo frontal. Es decir, que el niño siente miedo y la madre dice, no te preocupes, que yo me voy a ocupar yo de esto por ti. Y cuando eso ocurre, esta parte del cerebro se desconecta. Y cuando esta parte del cerebro se desconecta, ¿qué es lo que queda? Miedo. Y el niño se siente inseguro. Doy también charlas en algunos institutos sobre toma de decisiones con respecto a la universidad, etc. Y curiosamente, revisando los estudios que hay al respecto, los niños que han recibido más sobreprotección con respecto a sus padres toman peores decisiones con respecto a su carrera. Es decir, bueno, pues que acaban dejando los estudios o acaban encontrando un trabajo brillante, pero en el que se sienten pues, profundamente insatisfechos. Sabemos que los niños que son más sobreprotegidos pues, se sienten más inseguros, se sienten más miedosos, solucionan peor problemas y toman peores decisiones. Así que afecto sí, pero hasta cierto límite. Y sobre todo yo diría que la regla pues, es la misma regla que se da en el mundo animal, que es que cuando vuestra cría, cuando vuestro bebé, cuando vuestro hijo tenga miedo, tengáis los brazos abiertos para poder abrazarle, pero no le vayáis persiguiendo con los brazos abiertos para cogerle, porque esa no es la manera en la que funciona en el mundo real. La segunda área importante en el cuidado de vuestros hijos sería el ejercicio físico. ¿Y por qué es importante el ejercicio físico? Porque fijaros que el cerebro, con tan solo un 2% del peso corporal, consume el 33% del oxígeno. Y ese oxígeno llega al cerebro gracias a un corazón fuerte y unas arterias limpias, que se limpian gracias al ejercicio del corazón. No solamente ayuda y es el primer factor de prevención frente al Alzheimer y frente a los ictus, sino que también cuando realizamos ejercicio físico se reducen los niveles de cortisol, y os puedo asegurar que vuestros niños llegan a casa con unos niveles moderadamente altos de cortisol, porque estar en el entorno escolar rodeados de otros niños, pues hay discusiones, hay peleas, yo te quito esto, igual no me estoy enterando de lo que está diciendo la profesora. Bueno, pues cuando realizamos ejercicio físico disminuye el cortisol y aumenta el BDNF. El BDNF es una proteína necesaria para crear nuevas conexiones en el cerebro. Y como de lo que estábamos hablando es de crear conexiones útiles, sabemos que el ejercicio y la creación de BDNF ayuda a los niños a memorizar y a recordar nueva información. No solamente es importante que hagan ejercicio físico, sino que también es importante que evitemos la polución. Una de las razones por la que vinimos a este pueblo es porque está un poco alejado del centro de Madrid, donde hay más polución, y sabemos que la polución, el dióxido de carbono, bueno, pues puede provocar o aumentar el riesgo a un montón de patologías. Aumenta en cantidades pequeñas el riesgo de sufrir déficit de atención,
También sabemos que reduce la inteligencia del niño si la madre ha estado en un lugar con exposición a dióxido de carbono durante el embarazo, e incluso ha salido hace unos pocos meses un estudio que relaciona la exposición a la contaminación en niños con una mayor predisposición futura a tener la enfermedad de Alzheimer. Así que yo creo que es importante que respiremos aire puro y en este pueblo yo creo que lo podemos hacer bastante bien. La tercera área de cuidado del cerebro sería la nutrición neurosaludable. Esto sería una arteria normal por la que está pasando el flujo sanguíneo con normalidad. Es importante que las arterias estén limpias porque las arterias del cerebro son los capilares o algunos de los capilares más finos de todo el cuerpo. Además, son algunos de los capilares más retorcidos porque tienen que llegar precisamente a todas esas arrugas y eso hace que el tránsito de la sangre por esos capilares sea un poquito más dificultoso que el resto. Y para que la sangre llegue es importante que esos capilares estén limpios. Y la diferencia entre un capilar como el que hemos visto antes y un capilar como este, que está lleno de placa de arteriosclerosis, puede ser tan sencilla como que compréis el desayuno, la merienda, la cena de vuestros hijos en una o en otra sección del supermercado. Comentábamos antes que es muy probable que hoy muchos de los niños de Torrelodones estén en su casa comiendo pizza, porque les habéis dejado con el padre, habéis dejado una pizza congelada. Los que os reís será que sí que les habéis dejado con una pizza. Bueno, es muy importante que cuidemos la alimentación. Fijaros, desde el embarazo sabemos que el consumo de fruta y de verdura son, después de la inteligencia de la madre y de la inteligencia del padre, los dos factores que más influyen en la futura inteligencia del bebé. Perdón, he dicho fruta y verdura, es fruta y pescado azul. No solamente eso, sino que pues también es importante que tomen muchas verduras, harinas integrales, que limitemos el azúcar, evitar las conservas y comer en familia, porque todo eso entra dentro de lo que llamamos una nutrición neurosaludable. Hablando, por ejemplo, del pescado azul, ¿por qué es importante comer pescado azul? Bueno, pues porque el 60% del cerebro de vuestros hijos y del vuestro propio está compuesto de materia grasa. En la medida que tengamos una materia grasa de mayor calidad, nuestro cerebro transmite la información mejor y se reducen muchos problemas de comunicación entre las neuronas. De tal manera que es mejor tener un cerebro bañado en grasa omega 3 que un cerebro bañado en grasas hidrogenadas o grasas transgénicas que dificultan la memoria, la concentración, la agilidad mental, el estado de ánimo o el envejecimiento. La cuarta área en el cuidado del cerebro sería el sueño. Y esto es muy importante. Voy a hacer mucho hincapié porque, cuando voy a los institutos, hace 2 o 3 semanas estaba en el Instituto de Torrelodones dando una conferencia para los chavales de segundo de bachillerato y les pregunto, ¿cuánto habéis dormido hoy? ¿Quién ha dormido más de 8 horas? Creo que levantó, entre también 200 personas, levantó una chica la mano. Solamente una chica de un grupo de 200 había dormido más de 8 horas en un día, una chica de 17 años. El resto habían dormido 7, 6, hubo un grupito por ese lado que levantaron la mano y que habían dormido menos de 5, y la verdad que sabemos que el sueño es muy importante, en primer lugar, para almacenar información. Utilizamos las horas de sueño para aprender y recordar información nueva, pero también para depurar el cerebro. Durante las horas de sueño aparecen unas enzimas que lo que hacen es depurar todas las toxinas que se han acumulado en el cerebro durante el día. Las toxinas procedentes del estrés, las toxinas procedentes de la contaminación, las toxinas procedentes del mercurio de los alimentos, de los conservantes, de los colorantes, etcétera, que sabemos que pueden producir pequeñas inflamaciones en el cerebro y aumentar el riesgo de enfermedades o trastornos como, por ejemplo, el déficit de atención. Y lo curioso es que estas enzimas empiezan a funcionar a partir de la 4ª o la 5ª hora de sueño. Es decir, que si dormimos 5 horas, solamente hemos tenido 1 hora de limpieza, mientras que si dormimos 8 horas nos aseguramos que hemos tenido unas 4 horas de limpieza, con lo cual ese efecto se reduce. Otro dato curioso que me gusta enseñar. Si dormimos más de 8 horas, la probabilidad que tenemos de tener un buen día es de un 70%. Si dormimos menos de 7 horas, la probabilidad que tenemos al día siguiente de tener un buen día se reduce a tan solo el 40%. Esto es un estudio súper simple que se publicó ya hace unos cuantos años, pero cuando yo lo descubrí, la verdad que cambió mis hábitos de sueño.
Yo solía dormir pues unas 7, 6 horas y media y desde que aprendí esto pues intento dormir todos los días 8 horas y la verdad es que me siento bastante mejor a diario. Y es importante que enseñéis a vuestros hijos hábitos de sueño saludables. Dentro de esos hábitos de sueño os tocará, si no os ha tocado ya, limitar el uso que tienen de las pantallas, sobre todo por la noche, porque la razón por la que muchos de estos niños o de chavales adolescentes no estaban durmiendo 8 horas era porque bueno, pues a las 11 de la noche se ponían a trabajar con el ordenador, se ponían a chatear con los amigos y eso dificultaba sus horas de sueño. Pero también es importante que limitemos el tiempo frente a las pantallas porque aunque la tecnología es algo maravilloso, algo que nos trae muchas cosas positivas a nuestra vida, que nos ayuda, también sabemos que un uso abusivo de las pantallas puede traer dificultades en cuanto a la capacidad atencional. Fijaros, este es el núcleo estriado y es una zona del cerebro emocional, como veis está dentro de esa zona de arrugas, está un poquito más dentro, y esta parte del cerebro a lo que se dedica es a asignar un valor emocional a las cosas. Es decir, que nos dice aquello que nos gusta más y aquello que nos gusta menos. Y decide qué nos gusta más y qué nos gusta menos en función de la rapidez de la satisfacción, es decir, si algo nos satisface de una manera muy rápida nos gusta más, y también de la intensidad de la satisfacción. Y lo que está ocurriendo hoy en día es que muchos de los niños que pasan mucho tiempo al día jugando con pantallas, pues lo que puede ocurrir es que se acostumbren, y lo que ocurre es que se acostumbran, bueno, pues a tener estímulos muy rápidos, visualmente muy intensos, y no solamente son rápidos e intensos, sino que además les ofrecen refuerzo constante. Es decir, que cada vez que matan a un cerdito volador o cada vez que tocan algo y están haciendo algo bien, eso les produce un refuerzo. La maquinita, el videojuego, el teléfono, les dice muy bien, les da 400 puntos, 200 puntos, hace que explote algo, y curiosamente eso no tiene nada que ver con lo que pasa en la vida real. Cuando el niño está en el colegio y está copiando algo del encerado, cuando está haciendo los deberes o simplemente cuando está atendiendo a la explicación del profesor, el profesor ni puede ni debe estar diciéndole a cada niño muy bien, Diego, lo estás haciendo muy bien, venga, siga así, siga atendiendo, venga, un poquito más, 100 puntos, 200 puntos, llevas 400, llevas 5 minutos atendiendo, venga, seguimos así. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque el mundo real es distinto del mundo digital, por mucho que nos empeñemos pues, en que pues, con este tipo de tecnologías los niños van a aprender a veces más que de otro tipo de maneras. Es importante que se vayan introduciendo poco a poco, pero compaginando las dos. Y siempre con ciertas limitaciones. Porque si no aparecen esas limitaciones, si no tenemos un control sobre el tiempo que pasan nuestros hijos frente a las tecnologías, puede pasar que el niño que pasa mucho tiempo pues, con el videojuego o con la tablet, con el teléfono móvil de papá y mamá, con la consola, pues empieza a parecerle que el encerado se mueve demasiado despacio, la tiza no hace ruidos emocionantes, la profesora está demasiado quieta, que un libro cuesta mucho esfuerzo leerlo porque tú tienes que mover los ojos sobre las letras y las letras no van apareciendo por la pantalla para que tú las puedas ir leyendo, tienes que pasar la hoja, tardan muchas hojas en que pase algo emocionante y eso les puede frustrar. Y una cosa tan bonita y tan sencilla como estar un ratito en la puerta de casa con un amigo hablando, acaba resultando menos intenso y menos emocionante que subir a casa y poder chatear con 5 o 6 amigos a la vez a través de Internet. Si no ayudamos a nuestros hijos a saborear la vida y solamente les enseñamos a consumirla, pues seguramente crecerán siendo adultos que encuentran poca satisfacción en muchas cosas normales, como nos estamos encontrando muchas veces en la consulta. Y la sexta y última área en el control o de la salud cerebral en los niños sería el control del estrés. El control del estrés y el control de la frustración. Y he decidido hace poco incluir esto en las charlas y en las conferencias porque sabemos que hoy en día el principal trastorno, la principal dificultad de nuestros hijos a nivel de salud no son las caries, no es ni siquiera el déficit de atención, sino que es el estrés. Cada vez tenemos niños más estresados, cada vez tenemos niños que tienen menos tiempo libre. Cada vez que voy a las charlas más personas me preguntan por el chino, por el coreano, por el japonés, por más cosas que parece que los niños tienen que saber cuando son muy pequeños. Y a la vez que les exigimos mucho, les damos muy poco tiempo para experimentar una vida tranquila, para experimentar las frustraciones de la vida, porque muchas veces intentamos calmar todas sus frustraciones y queremos que tengan una infancia feliz. Como si tener una infancia completamente feliz fuera el mejor entrenamiento para tener una vida adulta feliz. Yo siempre digo a los padres que si le ponen todo a su hijo fácil, que si pues, hacen una fiesta maravillosa y que si los fines de semana siempre están con amigos y siempre se lo pasan bien y le compran la comida que le gusta, etcétera, pues es más o menos como estar en Disneylandia. Todo el mundo puede ser feliz en Disneylandia, lo difícil es
ser feliz en el mundo real, con los momentos bonitos y los momentos pues, no tan bonitos. Y en ese sentido os quiero enseñar una investigación que se hizo pues, hace aproximadamente 30, 40 años en California, y es una investigación en la que a un grupo de niños se les dijo que tenían que tomar, bueno, se les puso una gominola delante y se les dijo que se la podían comer ya, pero que si esperaban 15 minutos les darían una segunda gominola. Todos los niños saben que 2 gominolas son mejor que una, así que vamos a ver cómo son capaces de soportar esa pequeña frustración de esperar un rato para comer algo que les gusta. Bueno, como veis, la examinadora le pone la golosina, le dice que tiene que esperar 15 minutos y que le dará 2 chucherías. Y enseguida vemos cómo los niños se concentran, juntan la mirada, activando la zona frontal. Otros deciden no mirar, pero así su mano izquierda, que es dominada por el lado derecho del cerebro, que es más impulsivo, lo coge. Se desesperan, lo tocan casi siempre con la mano izquierda porque la controla la parte impulsiva del cerebro. Veis que la deja con la mano derecha, intenta comunicar los 2 hemisferios, la toca porque se puede tocar pero no probar. A estos 2 también están comunicando sus hemisferios. Los más pequeños, lógicamente, bueno, pues les cuesta más trabajo entender y aceptar la regla. A esta niña en concreto le va a costar mucho, ya lo vais a ver. Y lo que puso de manifiesto este experimento es que para un niño es realmente difícil soportar la frustración. Hay que hacer un gran esfuerzo, una gran concentración para ser capaz de soportar la frustración, y si no tenemos esa capacidad de esfuerzo, pues no lo conseguimos. Es mejor no mirar, pero si tenemos buena capacidad de autocontrol, bueno, curiosamente, este niño rubio lo consiguió, os lo digo porque hay veces que las madres lo preguntan. Este niño rubio lo consiguió, pero tan solo aproximadamente el 15% de esos niños fue capaz de esperar los 15 minutos que requería la prueba para conseguir la segunda gominola. El otro 85% se la comió antes de que acabara el tiempo. Lo genial de este estudio no es solo que demostrara lo difícil que es soportar la frustración, sino que 18 años más tarde cogieron y buscaron a estos mismos niños y niñas para ver qué tal les había ido en la vida. Tomaron pues, notas sobre su nota de selectividad, lo que en Estados Unidos se llama el SAT. Tomaron también nota acerca de las relaciones que tenían con sus amigos, si tenían pareja, si no tenían pareja, qué tal relación tenían con sus padres, qué tal el sueldo que estaban ganando ya como adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente, de todas las pruebas neuropsicológicas de memoria, atención, concentración, resolución de problemas, la prueba que más correlacionó con la nota de selectividad y con muchas de estas medidas no fue ni la memoria, ni la concentración, ni la capacidad de solucionar problemas, sino la cantidad de minutos que cada uno de estos niños había sido capaz de esperar sin comerse esa chuchería. Curiosamente, vivimos en un mundo en el que todo ocurre muy rápido, en el que todo ocurre pronto. Yo me acuerdo que cuando era pequeño hacíamos viajes desde Madrid, desde Bilbao hasta el Escorial, y tardábamos unas 7 horas porque íbamos por una carretera que era una carretera pues, llena de polvo, llena de camiones, y hacíamos esas 7 horas sin una televisión en la parte de atrás de nuestro asiento, sin poder poner nuestros discos y nuestra música, íbamos escuchando los Ramazzotti y esperando pues, que llegara el momento de llegar para poder dar un beso a nuestra abuela. No solamente eso, sino que cuando yo quería ver mis dibujos favoritos, que en un momento dado pudieron ser David el Nomo, en otro momento dado pues, pudieron ser los Mosqueperros, tenía que esperar una semana para que los pusieran justo después de comer. Hoy en día, cuando uno de vuestros hijos quiere ver sus dibujos favoritos, lo único que tiene que hacer es pediros el móvil y conectarse a Internet porque los va a poder encontrar en ese mismo momento. Cuando quiere hablar con un amigo del verano, lo único que tiene que hacer es conectarse a Internet y poder hablar con ese amigo. Cuando está aburrido en el coche, en muchos casos le enchufamos la televisión. El otro día vi justo en la panadería, al lado de casa de mis padres, una madre, una abuela y un bebé en un carrito, y la madre le dijo a la abuela: voy a entrar en la panadería. Y dice, pues ponle eso. Entonces la madre sacó del bolso la tablet y le dijo al niño, toma, Peppa Pig. ¡Ping! Y entró en la panadería y el niño estuvo pues el minuto y medio más o menos que estuvo la madre dentro de la panadería pues viendo Peppa Pig para no soportar la frustración que puede suponer estar un minuto y medio sin hacer nada. Hoy en día los niños tienen muchas menos posibilidades de las que teníamos nosotros de soportar la frustración.
Y curiosamente, soportar la frustración es la habilidad más importante para sacar buena nota en el examen de selectividad. Solamente os digo eso porque no solamente es bueno para sacar el examen de selectividad, sino que los niños que son capaces de soportar las frustraciones normales de la vida suelen ser también niños más felices. El cerebro de vuestros hijos necesita oportunidades para aprender a sobrellevar las frustraciones normales de la vida. Que te deje un novio, que te deje una novia, que tu amiga se enfade contigo, que tu jefe pues, pueda ser un poco, pues una palabra malsonante, que en un momento dado no te dejen un proyecto, que quieras hacer algo y que no pueda pasar, y necesitan entrenamiento precisamente para eso. Y lo último que os quería decir es que si queréis tener hijos felices, no intentéis hacer que el viento sople siempre a su favor, sino que también les podéis ayudar cada día a que su cerebro sea capaz de navegar en tempestades, porque cuando son capaces de navegar en tempestades serán capaces de conseguir aquello que quieran en la vida. Esta es la parte del cerebro que nos permite superar dificultades y esa es la parte del cerebro que hay que entrenar, además de darles mucho cariño. Con esto me despido y muchísimas gracias. Gracias. No, esto no lo necesito, ¿no? Ya lo guardo. Muchas gracias. Bueno.